De la convocatoria ordinaria de 2020, opción B, pregunta 2. Nos dicen que a una distancia de 10 metros, vamos a llamarlo distancia 1 igual a 10 metros, el nivel de intensidad sonora producida por un foco puntual es de 20 decibelios, o sea, beta sub 1 igual a 20 decibelios. En el apartado A nos dice que calculemos la potencia del foco. Primero hay que calcular la intensidad que corresponde a esos decibelios y luego ya calcularemos la potencia. Utilizamos la fórmula de la intensidad en función de los decibelios, que es que la intensidad 1 es I sub 0 por 10 elevado a sus decibelios dividido entre 10. O sea, esa intensidad que corresponde a 20 decibelios, como esto es una escala logarítmica, hay que calcularla, sería I sub 0, que es un dato que nos dan, 10 elevado a menos 12, por 10 elevado a 20 partido de 10, o sea, 10 elevado a 2. Pues eso nos sale una intensidad que correspondería a esos decibelios, una intensidad sonora de 10 elevado a menos 10, y fijaos que las unidades nos las chivatea aquí en el dato. Si no os acordáis, es vatios partido metro cuadrado. Y a partir de aquí, pues también os podéis acordar de que la intensidad es la potencia partido por la superficie, con lo cual la potencia será la intensidad esa multiplicado por la superficie que corresponde a esa intensidad. ¿Qué superficie? La de una esfera de radio esa distancia. O sea, sustituimos por la superficie de una esfera, que sería 4pi, y el radio hemos dicho que es esa distancia, pues distancia 1 al cuadrado. Pues 10 elevado a menos 10 por 4pi por 10 elevado al cuadrado, hay que ponerlo todo en sistema internacional, y de ahí calculamos que la potencia de esa fuente, que es independiente de la distancia, esa es la potencia a la que emite esa fuente de sonido. Pues sale 1,26 por 10 elevado a menos 7, y al ser una potencia, vatios. Y en el apartado B nos dice que cuál es el nivel de intensidad sonora, o sea, que decibelios corresponden ahora a una distancia más cerca de sus dos de 2 metros. ¿Vale? La potencia sigue siendo la misma, como he dicho, pero como ahora está más cerca, se recibirá una intensidad más grande y por lo tanto unos decibelios más altos. ¿Vale? Pero ya digo, como no es logarítmica, pues no se puede hacer por la cuenta la vieja. Pero bueno, vamos a aplicar una regla de 3 porque son magnitudes inversas. Como hemos dicho que potencia es intensidad por superficie, como la potencia es siempre la misma, vemos que intensidad y superficie son magnitudes inversamente proporcionales. O sea que su producto se mantiene constante, ¿vale? Podríamos hacerlo a partir de la potencia, pero para no tener que redondear por el 4pi, vaya a ver que ahora sí es mucho más fácil porque se nos van los 4pi y no hay que redondear con la calculadora. Decimos intensidad a la primera distancia, que a esa le corresponde una superficie de 4pi de 1 al cuadrado. Eso vale lo mismo que intensidad por superficie en la distancia 2. Pues intensidad 2 por 4pi de sus 2 cuadrados. Fijaos que el 4pi con el 4pi se nos va, y de aquí podemos despejar I sub 2 directamente. Vemos que es I sub 1 multiplicado por D sub 1 al cuadrado dividido entre D sub 2 al cuadrado. O sea que podemos decir también que la intensidad y la distancia al cuadrado son magnitudes inversamente proporcionales en las ondas sonoras. Pues lo hacemos con esta sencilla regla de 3. Y para calcular la intensidad sustituimos por números 10 elevado a menos 10 por 10 al cuadrado y dividido entre 2 al cuadrado. Pues eso nos sale una intensidad de 2,5 por 10 elevado a menos 9 vatios partido metro cuadrado. Y ahora utilizamos la fórmula de los decibelios. Decibelios es igual a 10 multiplicado por el logaritmo de esa intensidad dividido entre I sub 0. O sea, 10 logaritmo de 2,5 por 10 elevado a menos 9 dividido entre 10 elevado a menos 12. Lo hacemos con la calculadora y redondeando salen 34 decibelios.